Hola, mi nombre es Franzolín Nereida Galindo Muñoz, soy de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano de la Licenciatura en Educación Física, cuarto semestre, grupo 402. En este video les voy a explicar un poco acerca de las etapas del desarrollo infantil y haremos un cuadro comparativo según las etapas de Piaget y Vygotsky. Empezaré a explicarles un poco acerca de Piaget. Los aportes de Piaget al estudio de la infancia, además de su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, lo posicionaron como una de las figuras más importantes en el mundo de la teoría pedagógica. Uno de sus principales estudios fue el de la teoría constructivista, a partir de la cual planteó que el desarrollo cognitivo es una construcción continua del ser humano. Iba marcada por varias etapas, necesidades y acciones. Piaget divide esas etapas en periodos de tiempo y define el momento y el tiempo de la habilidad intelectual, que según los niños va desarrollando, ya sea según la fase cognitiva en la que se encuentre. Estas etapas son 4, que es la primera, la sensoriomotriz, que es de los 0 a los 2 años de edad. La preoperacional, esta va de los 2 a los 7 años. La etapa de operaciones concretas, esta es de 7 a 12 años. Y la de operaciones formales, que esta es de los 12 años hasta la adultez. Es clave entender que estas etapas de desarrollo para Piaget no son acumulativas, sino que cada una de estas va reconfigurando la siguiente, es decir, se van complementando, lo que permite una expresión hacia varios ámbitos del conocimiento. Y a continuación les haré una breve explicación acerca de cada una de ellas. La primera etapa es la sensoriomotriz, de 0 a 2 años. Esta es la primera etapa del desarrollo cognitivo, según Piaget. Ocurre en el momento del nacimiento y en la aparición de un lenguaje que se articula en fases simples. Esta etapa se define por la interacción física con el entorno. El desarrollo cognitivo en ese momento se articula a través del juego, que es experimental y que se puede asociar también a ciertas experiencias que surgen de la interacción con personas, objetos u animales. En esta etapa, según el psicólogo, los bebés están en una etapa sensoriomotora y juegan para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno. La segunda es la etapa preoperacional, que estaba de los 2 a los 7 años. En esta etapa los niños empiezan a ganar las capacidades de ponerse en el lugar de otros y por esta razón son capaces de actuar y hacer juegos de rol. A pesar de este cambio, el egocentrismo sigue de alguna manera presente y por esto hay dificultades a la hora de acceder al pensamiento o reflexiones más abstractas. La tercera etapa es la de operaciones concretas. Esta etapa es la de 7 a 12 años. En esta etapa los niños empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, pero para lograrlo necesitan satisfacer situaciones concretas y no abstractas. También pueden categorizar aspectos de la realidad de una forma mucho más compleja. Otro punto esencial es que el pensamiento deja de ser tan egocéntrico. Una señal clara de esta etapa es cuando los niños pueden darse cuenta, por ejemplo, de que la cantidad de líquido de un recipiente no depende de la forma que adquiere, pues este conserva su volumen. La cuarta etapa es la de operaciones formales y esta va desde los 12 hasta la vida adulta. En este periodo, los niños ganan la capacidad para utilizar una lógica que les permite llegar a conclusiones abstractas, que no están ligadas a casos concretos. En otras palabras, a partir de este momento pueden pensar sobre pensar. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que pueden analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento. También pueden utilizar el razonamiento hipotético deductivo. Aunque se habla de edades en las etapas del desarrollo de Piaget, no hay límites fijos, y estas edades sirven como referencia de las fases del trastorno entre una etapa y otra.
Por eso, para Piaget es posible encontrar casos de desarrollo diferentes, en los cuales los niños tardan en pasar a la siguiente fase o llegan temprano a estas. Su teoría es mucho más compleja y se extiende más allá de la síntesis de sus 4 etapas, pero lo más importante es entender que su trabajo ha sido una pieza fundamental de la psicología del desarrollo. A continuación les voy a decir las diferencias un poco entre Piaget y Vygotsky. La primera son los factores culturales del desarrollo cognitivo. En este caso, Vygotsky pone más énfasis en la cultura y cómo ésta afecta el desarrollo cognitivo. De lo contrario, Piaget y la concepción de las etapas universales del desarrollo cognitivo y su progreso secuencial. Vygotsky nunca hace referencia a etapas del desarrollo evolutivo. En consecuencia, Vygotsky asume el desarrollo cognitivo varía según la cultura, mientras que Piaget establece el desarrollo cognitivo es sobre lo universal sin la importancia cultural. La segunda son los factores sociales del desarrollo cognitivo. Vygotsky también enfatiza en los factores sociales que contribuyen al desarrollo cognitivo. Para él, el desarrollo cognitivo se debe a las interacciones sociales de forma guiada dentro de la zona de desarrollo próximo con los niños y sus padres. Logran la construcción del conocimiento. En contraste, Piaget sostenía que el desarrollo cognitivo se debería en gran parte a las exploraciones independientes que los niños, los cuales van construyendo el conocimiento por su propia cuenta. Para Vygotsky, el entorno en el cual crecen los niños influirá en lo que piensan y en la forma en cómo lo harán. El papel del lenguaje del desarrollo cognitivo. Vygotsky resalta la importancia del papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo. Según Piaget, el lenguaje depende del pensamiento para su desarrollo, es decir, el pensamiento viene antes que el lenguaje. Para Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje son sistemas separados inicialmente desde el comienzo de la vida. La función se produce alrededor de los 3 años de edad, con la reproducción del pensamiento verbal, lo que es el lenguaje interior. Como consecuencia, el desarrollo cognitivo resulta de una interiorización del lenguaje. La cuarta es el papel de los adultos en el desarrollo cognitivo. De acuerdo con Vygotsky, los adultos son un factor importante para el desarrollo cognitivo. Los adultos transmiten herramientas culturales de adaptación intelectual que los niños internalizan. En contraste a Piaget, hace hincapié en la importancia de la interacción entre pares para poder promover la toma de una perspectiva social. En efecto de la cultura, herramientas de adaptación intelectual, al igual que Piaget, Vygotsky afirmó que los niños hacen un repertorio básico de habilidades que permiten su desarrollo intelectual, pero mientras Piaget se centraba en los reflejos motores y las capacidades sensoriales, Vygotsky se refiere a sus funciones mentales elementales, como son la atención, la sensación, la percepción y la memoria. Eventualmente, por medio de la interacción dentro del entorno sociocultural, estas funciones se desarrollan en procesos mentales más sofisticados y eficaces, las cuales no han sido llamadas como las funciones psicológicas superiores. Por ejemplo, la memoria en los infantes está limitada por factores biológicos. Sin embargo, la cultura determina qué tipo de estrategia de memoria iremos desarrollando. Por ejemplo, en nuestras culturas se promueve tomar notas como un apoyo a la memoria. Sin embargo, en aquellas sociedades que carecen de escritura, se deben desarrollar otras estrategias, tales como atar nudos en una cuerda para recordar, emplear la repetición de los nombres de los antepasados de un gran número de veces para que memoricen a la perfección. Vygotsky describe las herramientas de adaptación intelectual
o sea, aquellas estrategias que permiten que los niños manipulen sus funciones mentales básicas con mayor eficacia adaptativa, y estas determinadas culturalmente, por ejemplo, la técnica de mapas mentales. Por lo tanto, Vygotsky ve las funciones cognitivas, incluso las realizadas, solo como afectados por las carencias, valores y herramientas de adaptación intelectual de la cultura en la que la persona se desarrolla, por lo que determina socioculturalmente. De mi parte sería todo. Gracias por su atención y espero que esta información sea de su agrado y les ayude. Gracias.